Amén. No sé cuántos de ustedes han escuchado la última palabra que di esta semana pasada, sino la anterior, hablando de los frutos. ¿Sí? No sé cuántos estuvisteis aquí o la habéis visto por internet. Bueno, sabéis que todas las predicaciones se cuelgan en nuestro canal de YouTube, en Comunidad Cristiana, y ahí puedes ver todo lo que está, todas las predicaciones todos los domingos. Pero bueno, yo hablé de cómo Dios está esperando de nosotros que nuestras vidas manifiesten fruto, ¿verdad? Y hablamos de diferentes tipos de frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de alabanza, pero hablamos también de un tipo de fruto que solo el Espíritu Santo produce en nosotros, ¿verdad? Y vimos el texto de Gálatas conocido, que dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo predicaba eso hace 2 semanas sin tener ni idea que todo este tipo de frutos los necesitaría con urgencia en los días que vendrían sucesivamente. Yo lo predicaba como se predican tantas cosas, pero no hasta que no entré en este momento tan difícil como hemos vivido esta semana pasada, no entendí el calado y la profundidad y la necesidad que yo tenía precisamente de manifestar especialmente ciertos frutos aquí, ¿no? Y es que realmente para que los frutos que Dios o la obra de Dios se manifieste en nuestra vida, muchas veces, y ese es el motivo también de las pruebas por las que pasamos, que muchas veces no las entendemos, tienen que ver con que las pruebas son el contraste. Y quiero hacer con ello un experimento contigo. ¿Hay alguien por allí? Como no veo a nadie, está escondido la gente por allí. ¿Atrás el sonido? Ah, que está ahí, le dije, no te veía. Pon la primera, no, la siguiente, la que pone blanco. Bueno, esa era la madre del Lito, ¿vale? Ahí hay una palabra escrita. ¿Alguien me podría decir lo que pone ahí? ¿Verdad? Está escrito en blanco sobre un fondo blanco, pero hay una palabra escrita de verdad en el diseño que está. Se necesita un contraste para poder saber lo que pone ahí. Pone la siguiente, porfa. Eso es lo que pone ahí, gozo. Pero fíjate, es en medio de una noche oscura, de tormenta, donde el gozo sale fuera. Y muchas veces necesitamos que ese contraste se dé en nuestras vidas a modo de prueba, de dificultades por las que pasamos irremediablemente. No las busques, no huyas de ellas porque llegarán solas en la vida, porque esa es la vida, esta vida está rota, pero no te va a pasar a ti porque eres cristiano, le va a pasar a cualquier ser que pisa esta tierra. Hablaba con Ángel, mi amigo, hace unos ratos, y hablando de la gente de la vida, y me decía, realmente las cosas se están poniendo mal, ¿no? Por la actitud de muchas de las personas. Y ciertamente vamos a vivir esas dificultades, puedes llamarlo, pruebas, como quieras llamarlo, y fíjate que precisamente una de las razones es porque en esos momentos se manifiesta mayormente lo que hay en nuestro interior. Se manifiesta el fruto del Señor y a veces también lo que no es el fruto del Señor. Y solamente métete en un atasco, llegando tarde, y que se te cruce uno en la rotonda, a ver qué sale para adentro, para afuera. Yo te puedo decir que lo que sale no es precisamente en mi caso. Estábamos ahí en esos días donde hemos vivido un poco casi de todo, preocupación, pero también momentos de risa con mi hijo, momentos muy íntimos también. Dentro de toda la dificultad que tiene un hospital, el Señor nos ha cuidado muchísimo allí. Y una de las cosas que él me decía, dice, papá, ahora entiendo por qué tú cuando predicas hablas siempre que necesitas paciencia. Y me veía por allí impaciente, voy a coger esto, voy a hablar con la enfermera. Y me decía, papá, que tranquiliza, que está todo controlado. Si que yo, espérate, no, ven que te quiten la vía ya, que nos tenemos que ir ya. Porque yo queriendo adelantar las cosas, y en Santander las cosas son así, mira, tranquilo. Eso no es Virgen de Rocío, vamos corriendo, no, allí tranquilo. Pasaba la enfermera, ahora vengo. Y pasaba allí yo, ¿qué yo? Que son las 3 de la tarde, que nos tenemos que ir, que nos lo han dado hasta las 9, que hacemos aquí a las 3 de la tarde, en fin. Y yo para arriba abajo como un león enjaulado. Y mi hijo, allí el pobre diciendo, papá, déjate, que tranquilo. ¿Sabes? Yo estaba experimentando la falta de, precisamente uno de los frutos que necesito que en mi vida se dé, no la paciencia. Pero fíjate que es que en el contraste donde muchas veces sale lo que hay en nuestro interior. Y por eso es que necesitamos, y la Biblia habla de que nuestra fe, aquello que decimos que creamos, sea de alguna manera probada. ¿Sí? Es como el atleta que se prepara
constantemente está entrenando, pero algún día tendrá que ir a alguna carrera. Algún día tendrá que someterse a un test para ver cómo está. Pues igual, los creyentes muchas veces estamos entrenándonos en la fe, pero al final necesitamos, que no es que tú lo vayas buscando, pero la prueba de tu vida se da y ahí es donde se manifiestan estos frutos, ¿vale? Y quiero hablarte precisamente de dos situaciones en la palabra donde personas fueron expuestas en su fe y unas manifestaron unas cosas y otras otras. Pero veremos cuál es la clave para poder manifestar precisamente cosas como el gozo en nuestras vidas, porque te quiero hablar precisamente del gozo. Ahora, tengo que hacer una aclaración al respecto, ¿de acuerdo? La Biblia usa la palabra alegría y usa la palabra gozo, ¿sí? Yo en un tiempo creí que eran diferentes, pero estudiando un poquito a fondo te das cuenta que no está muy claro el asunto, porque indistintamente la palabra usa para lo mismo la alegría y a veces usa gozo. Y se ha predicado muchas veces, y en algunas cosas yo lo tengo, estoy seguro también, que la alegría tiene que ver un poco con lo de fuera, con experiencias externas, y el gozo tiene que ver con algo interno. Pero cuando te pones a estudiar los textos, y yo en esta semana lo he hecho, no es tanto así. La palabra algunas veces usa la alegría y usa el texto. Y nosotros pudiéramos decir, vamos a ir al original griego, pero cuidado con esto también, porque muchas veces lo hacemos, y a mí me encanta, y a Javi, por ejemplo, también. No podemos sacar palabras fuera de su contexto y sacar simplemente el significado, porque una misma palabra puede significar cosas diferentes según el contexto donde esté. ¿Estás de acuerdo o no? Si yo te digo, ¿qué significa para ti la palabra como? Pues aquellos que no han desayunado dirán, ¿cómo? Comida, comer. Primero del presente de yo como, no sé qué, de yo como. Pero también como, fíjate, si yo extraigo esa palabra y me voy al original, ¿qué significa como? Bueno, pues primero de un verbo, pero es que esa palabra, si yo digo, ¿cómo te encuentras hoy? No tiene nada que ver con la comida, ¿sí? Tienes que leer el contexto entero. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando extraemos palabras, las llevamos al significado original, es que significa esto, cuidado, porque puede significar esto y puede significar otra cosa. Y de hecho muchas veces te vas a los originales y significa varias cosas. Y es por ello que tú necesitas ir al contexto, ¿de acuerdo? Y es cierto que en algunas, por eso te digo que es un poquito extraño, porque por ejemplo, en Lucas, hay un texto, Lucas 1:4 creo, dice, hablando del nacimiento de Juan el Bautista, dice, y tendrás, hablándole a su padre, gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Fíjate, usa los dos. Pero a veces, incluso cuando te vas a la Nueva Traducción Viviente, que es la verdadera, y te vas a la otra, vas viendo y a veces indistintamente usan una palabra u otra. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a entrar en ese punto de decir, no es que cuando dice gozo se está refiriendo al Señor. No, porque en la palabra se usan las dos palabras, gozo y alegría. Pero en definitiva el gozo podríamos definirlo como algo que ocurre en tu interior, que aunque las situaciones fuera sean un contraste fuerte, pero sin embargo ese gozo, esa alegría, esa forma de satisfacción personal permanece en tu interior. Y vamos a ver dos situaciones donde un grupo de personas fueron expuestas a un contraste fuertísimo y sin embargo no lograron mantener el gozo en su interior, sino todo lo contrario. Y vamos a ver una persona en el Nuevo Testamento que, siendo expuesto a un contraste fuertísimo en su vida, sin embargo manifestó frutos del Espíritu Santo. Y veremos cuál es la clave, por tanto. Quiero que me acompañes a un salmo, el Salmo 137, que cantaba Bonnie M. In the Raven of Babylon. ¿Os acordáis? Son los más antiguos, los nuevos no entendéis esas cosas, pero los antiguos. Entonces, en los ríos de Babilonia. Es un salmo muy difícil, muy duro. De hecho, si tú tomas este salmo fuera de su contexto histórico, te choca mucho. Porque habla de una situación muy difícil. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén.
Pero ¿cómo podemos entonar canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Lo decía Merce antes, ¿no? En la pandemia es cuando tú vas sola, sin instrumento aquí, sin iglesia, ¿seguías adorando o no? Porque cuando venimos aquí, hasta cierto punto es fácil adorar. Pero cuando no tienes el medio apropiado, también adoras. Y estos hombres habían sido capturados en el año 500 y pico antes de Jesucristo. Hay una crisis de estado profundísima. Ahora lo veremos también, el profeta Jeremías lo predice, pero ellos se vuelven del Señor y el Señor permite que Babilonia entre y los capturen y los saquen de su tierra. Y estos hombres están diciendo, estábamos junto a los ríos de Babilonia, que realmente no eran ríos, eran unos canales, y dice, y estábamos allí amargados, nuestras guitarras las colgamos en los álamos. No queríamos ni adorar al Señor. Y los cantores nos decían, cántennos esas canciones de alabanza que ustedes cantaban, esas canciones alegres. Ellos dicen, pero ¿cómo vamos a cantar si no estamos en nuestra tierra? Estamos pasando por ¿Quién tiene ganas ahora de adorar? Estaban sometidos a un contraste fuertísimo en sus vidas, acostumbrados a su vida de adoración, al templo, a la música, a lo que significaba la música religiosa allí para los judíos, y ahora estaban fuera, sin su templo, sin su música, sin su nada, oprimidos encima, y estaban diciéndole a aquellos de allí, oye, eso que cantaban ustedes tan bonito, esas alabancitas, esos coritos del Señor, cántennos. Y decía, no podemos cantar eso. Y sigue diciendo el texto, diciendo, si me olvido de ti, Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que mi lengua se pegue en el paladar, si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Estaban en un momento de nostalgia, estaban sumergidos en la depresión por la situación que estaban viviendo. Ponte tú en su lugar, ¿verdad? Arrancado de tu tierra, puesto en una tierra pagana y encima en servidumbre. Dice, oh Señor, versículo 7, recuerda lo que hicieron los edomitas el día que los ejércitos de Babilonia tomaron Jerusalén. Destrúyanla, gritaron, allánenla hasta reducirla a escombros. Estaba diciendo, Señor, acuérdate de esta gente que hizo con nosotros esto. Dice, oh Babilonia, serás destruida. Estaban cantando estos tipos. Feliz o bienaventurado, en otra versión dice, será el que te haga pagar por lo que nos ha hecho. Bienaventurado el que tome a tus bebés y los estrelle contra la roca. Tela. El grado de frustración, el grado de nostalgia, de depresión que estaban viviendo, los llevaba incluso a maldecir el lugar donde estaban. Los llevaba incluso a desear que los bebés fueran matados y estrellados contra la roca. Imagínate qué duro. Estaban manifestando en ese momento dolor, frustración, pero también queja en sus corazones. Y lo que hubiera pegado en este contexto es decir, claro que vamos a adorar al Señor. Pues claro que estemos donde estemos, nuestro Dios. Y como contraste a todo esto contrario lo vemos en algunos jóvenes como Daniel y sus 3 amigos. Que ellos estando en las mismas circunstancias, incluso se sometieron al foso, incluso al horno de fuego, a prueba de su fe. Qué diferencia, ¿no? Y estos tipos que estaban allí con la depresión, por allí por los ríos de Babilonia, allí estaban diciendo, oye, queremos escuchar esas canciones de adoración. Y estaban diciendo, no, ¿cómo vamos a cantar nosotros aquí? Ustedes son nuestros castores, ojalá se murieran vuestros niños. No estaban manifestando mucho fruto, paciencia, paz, bondad, benignidad, gozo, templanza, dominio propio. El contraste al que estaban siendo sometidos había manifestado lo que estaba en el interior de su corazón. Y por fuera parecía que eran hombres religiosos, por fuera parecían que eran adoradores, porque los babilonios los identifican como tal. Entre otras cosas porque tenían sus guitarras colgadas en los álamos. Y por fuera parecían que eran adoradores, pero por dentro había otro tipo de cosas. ¿Verdad? Y fíjate que en Jeremías 25:4 hay una clave en este aspecto. Dios les predice lo que les va a ocurrir. Una y otra vez dice Jeremías 25:4, el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas,
Pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje que fue apártense de su mal camino, de sus malas acciones, solo entonces les dejaré vivir en la tierra que el Señor les dio a usted y a sus antepasados. No provoquen mi enojo al rendir culto a otros ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Pero ustedes no quieren escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. El Señor está diciéndole, lo que le está pasando tiene que ver por sus decisiones. Porque yo bien que les mandé los profetas, les di la palabra, estuve con ustedes, les mostré los milagros a vosotros y a vuestras generaciones antiguas. Sin embargo, usted había apostado a caballo perdedor. Dice, ahora el Señor de los ejércitos dice, como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Dice tú, ¿cómo? En otras palabras, Dios está provocando en sus vidas un contraste, una prueba difícil. Los traeré contra esta tierra, contra su gente. Y dice el versículo 10, quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. A ver qué es lo que va a pasar. Muy fuerte ese texto. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias, ¿verdad? Ya no va a haber más fotos por ahí en el Facebook y en el Instagram de la Miriam y el Andrés, o haciendo su gira americana. Las piedras de molino se acallarán, las luces de las casas se apagarán, toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Y Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia. Está diciendo el Señor, les voy a exponer a la prueba más difícil de toda su vida. Les voy a quitar todo lo que sustenta lo que se supone su fe. Imagínate, ¿no? Para ellos que su vida religiosa estaba sustentada en el templo, en los sacrificios, en los sacerdotes, en la alabanza. Ahora todo eso desaparece y se encajan en una tierra llena de ídolos. ¿Ahora qué pasa? ¿Realmente seguís adorándome? Pues a la vista está que no lo hicieron. Algunos sí, como vemos en Daniel. Pero el grueso de la tropa volvió a seguir estando frustrado y negó a Dios ahí, porque otro en su lugar tenía que haber dicho, pues aquí y en Rusia, donde nos pongan, nosotros somos gente de Dios. Y nosotros no estamos viviendo este tiempo, nosotros somos privilegiados. ¿Eres consciente del privilegio? Y claro, a ti no te lo puedo decir porque tú estás aquí, se lo digo a los que no vienen, que estarán escuchándome. ¿Sabes el privilegio que tengo de tener una iglesia? ¿Sabes el privilegio de levantarte a una hora y decir voy a ir a mi iglesia a congregarme libremente? ¿Tú sabes el privilegio que tienes de tener una familia que hasta que no te pasa algo como nos ha ocurrido a nosotros en estos días no sabe la importancia que es la familia de Dios, que te está llamando, que te está orando por ti, que te está cuidando, que necesita, hermano? ¿Sabes el privilegio que es tener una familia en la fe? Un lugar donde congregarte como este, y muchas veces perdemos ese privilegio, esa sensación de decir, como lo tenemos todo, tenemos tan fácil. En una ocasión estaba en una conferencia y estábamos allí, creo que lo conté alguna vez, estábamos de esas veces que está la alabanza y un poquito espesa, y bueno, el que está espeso es uno, ¿no? Y estaba todo el mundo allí como, ¿a qué hora termina, tío? Ahí ya avanza, los hermanitos haciendo lo que puede. Yo miraba a mi alrededor y estábamos aquí, yo no me acuerdo si hacía calor, frío, lo que era, estábamos todos allí un poquito, por lo menos yo estaba así. Y entonces sale un hermano de Marruecos con una chilaba y todo. ¿Puedo decir algo, hermano? Allí de atrás, un hermanito marroquí que estaba allí de visita. Sí, sale el hermanito con su chilaba ahí. Humildemente quiero decir esto, que espero que nadie se ofenda. Nosotros en Marruecos, no estoy hablando de Yemen, de Marruecos, cuando nos reunimos en un piso, que no podemos ser mucho, empezamos a cantar alabanza, pero no cantamos, y no tocamos las palmas, sino más. Y así adoramos al Señor. Porque si un vecino escucha que estamos adorando al Señor, nos echa a la policía. Y ustedes tienen equipos de sonido, aire acondicionado,
un grupo de alabanza aquí, y están ustedes mirando la hora en el reloj. Nos pegó una pata al corazón a los que estábamos allí, que se me cayó la cara de vergüenza. Decir, Dios mío, perdona, porque qué ingratitud la mía. Sin embargo, en el mundo entero hay hermanos nuestros sufriendo este contraste a diario y todavía no han negado a su Señor. A lo mejor a nosotros nos hace falta un poquito más de fuego en la sartén. Pero vamos a ver otra situación diferente de un hombre, esta vez no es un grupo social, como hablábamos esto. El contexto es el principio de la Iglesia. Hay un mover espiritual profundísimo, miles de personas llegan a la fe y los apóstoles se ven desbordados por una cuestión, la obra social. Y es que la Iglesia del principio, y yo creo que todas las iglesias así deberían ser, las iglesias tenían una fuerte carga social. De hecho, vemos muchas veces que Pablo, cuando sale a otras regiones más ricas, las ofrendas que recoge normalmente son para los santos de Israel, de Jerusalén, para los pobres de Jerusalén. Y vemos que hay una fuerte carga social en aquellos tiempos. Y hay una crisis, y es que los discípulos los apóstoles estaban intentando predicar, levantar aquello que estaba pasando, y además de eso estaban atendiendo a las viudas, estaban atendiendo a los necesitados. Y entonces estaban quemadísimos y dicen, no podemos, porque había ya una queja, oiga, es que estas son las viudas de los griegos que nadie las está atendiendo. Como podía pasarnos a nosotros, ¿no? Y entonces los apóstoles dicen, es que no damos para más. Dice, decidamos y elijamos 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Imagínate, para administrar la obra social y el nivel que pedían de ellos es que eran gente, que fueran gente de fe. Y cuando describe a los que van a estar, del único que dice esto lo siguiente es de un tal Esteban, joven. Y dice, versículo Hechos 6, 5, dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego sigue narrando los demás que no dice nada de esto. Pero de Esteban dice que era un hombre, joven además, que estaba cargado del Espíritu Santo. Al punto que Esteban no solamente estaba allí dando de comer a la gente, sino que Esteban estaba predicando y estaba haciendo prodigios. El Señor estaba usando a Esteban, tan joven, haciendo prodigios. Dice la palabra, en Hechos 6, un poquito más adelante, versículo 8, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, los libertos, así se llamaban, comenzaron a debatir con él, eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia, y ninguno de ellos podría hacerle frente a la sabiduría, y de nuevo dice, y al espíritu con el que hablaba Esteban. Entonces estos tipos, como se habían cabreado porque no eran capaces de debatir con Esteban, no eran capaces de Esteban estaba pum, 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 se irritan, se mosquean y cogen a unos falsos testigos y dicen, vamos a denunciar a este tipo que está diciendo barbaridades, está diciendo blasfemia. Persuadieron a unos hombres para que le dijeran mentiras acerca de Esteban y ellos declararon, nosotros le oímos hablar a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Entonces toman a Esteban, dice que la palabra, que provocó a la gente, a los ancianos, a los maestros de la ley, a los religiosos, y arrestan a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo, el mismo concilio que llevaron a nuestro Señor. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el templo y contra la ley, lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiarán las costumbres. O sea, estos tipos estaban allí diciendo una sarta de mentiras increíbles acerca del testimonio de Esteban. Y dice que en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, dice, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¡Wow! Fíjate, estaba siendo acusado, sabía que lo que le venía era gordo, pero su llenura del Espíritu era tan grande que dice que estaban con la bronca y volvieron la cara diciendo, ¿y esto? Y dice que Esteban estaba como brillando. Tremendo, ¿no? Lo que había en su interior estaba saliendo para afuera. En una ocasión tuve una
Esta percepción la he tenido varias veces, pero en una ocasión, no, para no hacer muy largo la cosa, estaba en un lío. Y entonces estaba con gente allí un poco rara, en un bar. Estaba en un bar con gente un poco rara. Yo estaba trabajando, estaba haciendo de chofe de... Bueno, un lío. Para no hacer muy larga la historia. Y entonces estaba yo allí agobiado porque las conversaciones de la mesa, todo el ambiente súper chungo. Y yo estaba diciendo, Dios mío. Y de momento entran dos personas creyentes, buenos amigos nuestros, abren la puerta del bar y para mí fue como un flash y los vi a ellos iluminados y yo digo, Dios mío, esto es que empecé a mirar la luz y llegaron a la mesa y empezaron a traer otro ambiente y digo, Dios mío. Y el ambiente cambió radical y cuando nos fuimos para afuera se los dije a ellos, digo, tío, estoy flipando por cómo había entrado por esa puerta. Traía una luz, traía un brillo, y que no es que venían vestidos, no, normales, pero traían, el contraste fue tan fuerte que me sorprendió muchísimo. Y esto ocurre cuando los creyentes realmente tienen esa llenura en su corazón, que hay un contraste fuerte. Y no hace falta ni siquiera sacar la Biblia, sino con tu forma de hablarle a la gente, con tu forma de mirar, con tu forma también de callar. La gente dice, ¿qué está pasando en este lugar? ¿Quién es este o esta? ¿Qué atmósfera? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y Esteban estaba manifestando su llenura en esos momentos, sin hablar. Hasta ese momento estaba siendo acusado y él ahí callado. Me recuerda, es un paralelismo al juicio de Jesús. Dice Isaías 51, mas él no abrió su boca. Igual aquí, hasta ese momento, vemos que no vemos a Esteban hablando. Sin embargo, le piden explicaciones. Dice que le dicen, bueno, ¿qué tienes que decir al respecto? Y ahora Esteban hace una clase de teología allí y comienza desde Abraham, pasando por Moisés, por los patriarcas, pasando por José, pasando por Rey David, por el templo, por el tabernáculo, comienza a hablar y a decir, todo esto estaba pasando y sin embargo había gente de ustedes que no se estaban enterando de nada. Y Dios permite esto, el tabernáculo, David empieza a hablar, dice, y en todos esos momentos donde Dios se ha querido manifestar al pueblo y su presencia está entre nosotros, aún en esos momentos lo habéis negado, habéis matado a sus profetas. Hasta que llega un momento donde ya Esteban se incendia y le dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un solo profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Imagínate, al concilio. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Dice que los judíos se enfurecieron con la acusación de Esteban y con la rabia mostraban su puño, pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y lo que vio fue la gloria de Dios. Dice la palabra que vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y se atreve a decírselo. ¿Saben qué estoy viendo ahora? Imagínate la que le estarían diciendo los puños, te vamos a matar, te blasfemo, y los gritos. Y dice que se, vamos un momento, ¿qué pasa? Dice, es que estoy viendo ahora la gloria de Dios y a Jesús está al lado del Padre. Dice que tomaron piedra y lo apedrearon y lo mataron. Dice que se taparon los oídos con las manos, empezaron a gritar, lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los acusadores quitaron las túnicas y la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, Pablo después. Mientras lo apedreaban, Señor de mi vida,
mientras lo apedreaban, en vez de lanzar un improperio, una queja, como hubiéramos hecho nosotros, un llanto, dice que se pone a adorar Esteban y dice, Señor, recibe mi espíritu. Y dice que cae de rodillas y encima, gritando encima en su último aliento, en vez de maldecir, dice, Señor, perdónalo. Al puro estilo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había en el interior de este hombre para que esto sucediera? Yo no creo, dudo mucho que cualquiera de nosotros muramos en esta situación. Dudo mucho que nosotros lleguemos a incluso ser cuestionados al punto de llegar hasta la muerte. Hay hermanos en el mundo entero que hoy mismo están en la cárcel precisamente por no negar al Señor. Y muchos son muertos. Pero nosotros en esta parte del mundo que nos ha tocado vivir, en la parte buena, bonita, nosotros no creo que vayamos a llegar a ese extremo. Sin embargo, nosotros por cosas mucho más tontas, muchas más débiles, por contrastes menos fuertes, constantemente de nuestra boca, en vez de manifestar la gracia, la gloria, el gozo, estamos manifestando la mayoría de veces queja en nuestro corazón. Y nos quejamos por un montón de cosas, perdóname, algunas vergonzosas. Y a la mínima que se nos aprieta un poquito el brazo, ya estamos quejándonos, llorando y maldiciendo y criticando. Y no es ni más ni menos que lo que está en nuestro interior, que cuando es expuesto al contraste, sale. Un día en una reunión alguien me hizo una imagen de esto. Había una taza de café y un vaso de agua. Le digo, ¿quieres saber lo que manifiesta, lo que lleva cada uno dentro? ¿Cómo se manifiesta? Porque eran dos tazas, las dos. Tú desde fuera veían que eran dos tazas. ¿Cuál es café y cuál da? De fuera no sabías tú, ya se asomaba así. Quitó la taza de café, de agua, lo movió y el café salió fuera y manchó todo el mantel. Mancha, suciedad. Lo quitó, lo puso el agua, movió la mesa y salió agua y al rato se secó. Y no quedó ni una mancha. Ni más ni menos que lo que está dentro de nosotros se manifiesta cuando nuestras vidas son contrastadas por la prueba, por la dificultad, por la dureza. Ni más ni menos. Y mientras el camino es fácil, todo el mundo es bueno. Mientras el paseo es cómodo, no hay problema. Pero cuando viene la cuesta arriba es cuando se manifiesta lo que está en nuestros corazones. Pero hay una clave, y constantemente en este texto que hemos estado hablando de Esteban, constantemente habla de una clave, lleno del Espíritu Santo. Y Esteban lleno del Espíritu Santo. Y Esteban lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes provocar gozo en tu corazón. Tú puedes tener experiencias externas que te den bienestar, alegría, te vas a un buen sitio, una buena comida. Obviamente crea en ti un bienestar, salud, el deporte, los que nos gusta el deporte, cuando uno hace deporte, te sientes guay, ¿no? Y todo eso son experiencias que están muy bien y tú puedes provocarlas, las relaciones, la familia, todo eso provoca en ti felicidad, gozo, alegría. Pero el gozo en tu interior que se manifiesta en las pruebas y dificultades, no lo puedes provocar tú. Solamente lo provoca la llenura del Espíritu Santo en tu corazón. Por mucho que tú lo intentes, al final, si no está, no está. Y tú no puedes decir, yo voy a alimentarme, voy a tomar unas pastillas de gozo, a ver, que me den gozo. No. La manera de prevenir que esto esté en tu vida, como la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el control, el dominio propio, la única manera que hay de prevenir que cuando vengan las situaciones difíciles se manifieste es llenarse del Espíritu Santo. Por eso Efesios 5:15, mira lo que dice. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios.
Saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. Porque los días a veces son buenos, pero a veces son malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Versículo 18. No se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. Paréntesis. Pero yo no bebo. Es que no está hablando de eso. Lo que está diciendo es que, porque ahora lo veremos en la segunda parte, es que pudiera haber ciertas cosas que provocaran en nosotros esa euforia, esa alegría, como puede provocar el vino. Y tú puedes poner el corazón en eso y decir, no, yo para que mi vida esté bien, pues yo lo que tengo que hacer es beber vino y así estoy a gusto. O irme de viaje todos los fines de semana y eso va a llenar mi vida. O buscar el hombre de mi vida, la mujer de mi vida y eso va a ser, voy a poner mi corazón ahí para que eso sea lo que produzca en mi interior. O voy a hartarme de videojuegos porque a mí lo que me gusta es eso, a mí me gusta meterme en mi mundo y yo me pego 70 horas en el videojuego y soy feliz. Lo que está diciendo es cuidado cómo viven, no busquen llenar su vida con estas cosas porque en la nueva traducción viviente dice porque les arruinará la vida. Porque si tú lo único que quieres es intentar llenar ese vacío profundo en tu corazón con otras cosas, con cosas, en relaciones con esto, pues lo que va a ocurrir es que vas a poner tu corazón en eso, pero te vas a olvidar de todo lo demás y te vas a olvidar del Señor un día. No se emborrachen con vino, con internet, con redes sociales, con el ocio. Ahora el Dios de este mundo se ha vuelto al ocio. Es que es una pasada porque la gente estamos... yo no sé, ¿no? Ya no sabe uno ni qué creerse. Una crisis que hay tremenda, los precios por las nubes, las hipotecas suben, pero los hoteles están al 95%. Y ahora tú vas a comer y no hay sitio. Y las playas están a la bola. ¿Por qué? Porque hemos convertido eso en un Dios en nuestra vida. De modo que todo nuestro afán y todo ahora ya es el ocio. Y hay una frase que se ha acuñado que dice, porque tú lo mereces. Aunque no tenga un duro, pero como tú te lo mereces, te entrampa o lo que sea, pero tú te mereces el ocio. Tú te mereces, claro que te lo mereces. Hombre, si trabajas, pero ¿puede? ¿A costa de qué? No se emborrachen con vino porque le arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Cantando salmos e himnos a la adoración, canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en su corazón. Y den gracias a Dios por todo el agradecimiento, el Padre, a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, qué fuerte, ¿no? Están diciendo, ustedes pueden vivir de dos maneras. Uno es la borrachera de la vida, de estas cosas, persiguiendo todos estos tipos de cuestiones. Y ojo, paréntesis, yo no digo que vivir bien no es que esté mal. Yo no creo que la pobreza venga de Dios. Yo creo que la pobreza es una maldición. Yo creo que Dios quiere bendecir al hombre. Yo no digo que haya que vivir arrastrado. Yo no digo que no te dé un homenaje. Yo no estoy hablando de eso. Si Dios quiere, mañana, el martes, día 1, nosotros podemos estar 15 días de vacaciones y estaremos descansando. Yo no estoy hablando de que meternos en un monasterio ahora y darnos con un látigo. Yo no hablo de eso. Yo creo que la vida que el Señor nos da es una vida y una vida en abundancia y nos bendice. Yo cuando veo una persona de los nuestros que es bendecido, que se puede dar un viajecito, que se compra un coche bueno, que yo disfruto y digo, Dios mío, gracias por estar bendiciendo a mis hermanos, porque trabajan. Pero cuidado, porque poner el corazón en eso, como el otro día prediqué, poner el corazón en la bendición y no en el Dios de la bendición, finalmente va a conducir tu vida a la ruina. Y está diciendo, si quieres realmente vivir una vida plena, la clave está en llenarte del Espíritu Santo. Y lo demás es secundario. Y es bueno, pero es secundario. Porque el día que en tu vida
se dé el contraste de la prueba, necesitarás, anhelarás, te vendrá muy bien, por ejemplo, el gozo. Porque a pesar de los días que hemos pasado nosotros en el hospital, que algunos fueron duros los primeros, en nuestros corazones, tanto mío como de Samu, en nuestras conversaciones había gozo, había paz, sabíamos que estábamos en las manos del Señor. Y he disfrutado cada momento de esos días en el hospital, 7 días, los he hasta disfrutado, entiéndase el disfrute, pero porque en nuestro corazón había esa tranquilidad producida por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Con un poco de impaciencia por mi parte. Así que, amados, en estos días de verano, donde nos relajamos en muchos aspectos, sigamos persiguiendo ser llenos del Espíritu Santo. En tu intimidad, en tu devocional, en tus momentos tranquilos. En el hospital había una cristalera, el hospital era una pasada, parecía un hotel, pero había una cristalera chulísima que daba una vista a todo el puerto, a toda la ciudad, muy bonita. Y muchas veces Samu y yo nos sentábamos en la cristalera a charlar, a tomar un café. Me encantaba por la mañana a primera hora tomar un café allí en la cristalera y orar. Y yo decía, Dios mío, qué fuerte, ¿no? Aunque estamos aquí dentro, pero por el gozo en nuestros corazones estamos casi fuera, ¿no? Estamos fuera, realmente estamos disfrutando lo de fuera, ¿no? Podríamos estar aquí quejándonos y estamos a gusto. Pero todo tenía que ver con que había paz en nuestros corazones que el Señor había puesto. Porque lo amamos, le seguimos y no hay nada más importante en nuestra vida que el Señor. Y cuando venga ese contraste de la prueba en tu vida, necesitarás, anhelarás, buscarás desesperadamente gozo, paz, paciencia, benignidad. Y no podrás provocarlo de ninguna de las maneras. La única manera es en nuestro día a día ser llenos del Espíritu Santo. Y no como una manifestación extraordinaria como muchas veces pensamos. No. A veces hemos, sobre todo los de corte pentecostal como nosotros, la llenura del Espíritu Santo tiene que tener una experiencia de fuego, y que también, ¿no? Pero no es eso. Yo puedo llenarme del Espíritu Santo por la mañana, a las 7 de la mañana, leyendo un texto y orando. Y el texto me pega un leñazo y digo, ay, Dios mío, ¿esto qué es? Yo puedo llenarme del Espíritu Santo caminando por la playa y siendo agradecido al Señor. Yo puedo llenarme del Espíritu Santo conduciendo y acordándome de sus maravillas y diciendo, Señor, gracias, qué bueno. Yo puedo llenarme del Espíritu Santo cuando vengo a mi iglesia, que es mi casa, mi lugar, y me junto con mis hermanos y adoro al Señor juntos. Yo puedo llenarme del Espíritu Santo en una conversación, en una cafetería con una persona. Yo me puedo llenar del Espíritu Santo de 1000 maneras, pero es una actitud y una decisión que yo tomo y una inclinación de mi corazón a eso, porque en el momento que me olvido de eso, mi corazón se inclina a otras cosas que no producen precisamente estos frutos. Producen en mí ira, producen en mí orgullo, producen en mí malos deseos, producen en mí envidia, producen celo. Toda esa porquería la produce a mí cuando mi corazón se inclina a otras cosas que no me gustan y que no son de bendición ni para mí ni para los que me rodean. Por eso la clave, amados míos, la hemos visto: llenarte del Espíritu Santo en cada día, en cada momento. Es lo que potenciará, lo que hará que cuando vengan esos amarreones de la mesa, acuérdate de la imagen del café y el agua, hará que tu vida manifieste agua y no café o suciedad. Voy a pedir